Eh, Estamos en clase de matemática. Más que todo este tema pertenece a la lógica matemática, ¿verdad? En donde nos tenemos que aprender sobre razonamientos lógicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente expresión lógica, expresiones lógicas, ¿verdad? Entonces, si nos estamos dando cuenta, tendríamos en realidad que aprendernos de por sí las leyes, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, ya que ya sabemos por cuántos valores o cuántas proposiciones está compuesta nuestra expresión, podemos observar a simple vista de que está compuesta de P y Q. Y P y Q y cada una de ellas representa dos valores, un valor verdadero y un valor falso. Y si son dos, pues debemos entender que entre las dos tenemos que formar cuatro valores para cada una. Entonces empezamos a decir P, Q, P, Q, ¿verdad? P y Q. Entonces vamos a escribir en esta línea, vamos a escribir todas las demás. Por ejemplo, tenemos aquí y lo primero que tenemos que hacer es empezar a llenar los valores, o sea, empezar a calcular cuántos valores. Por ejemplo, verdadero, verdadero. En todo esto de aquí lo que vamos a utilizar o lo que vamos a trabajar es muy sencillo. Por ejemplo, los primeros son verdaderos, falso, falso, ¿verdad? Aquí, 14. Y en la siguiente nosotros vamos a utilizar primero un valor verdadero y un valor falso, ¿verdad? Así sucesivamente hasta completar. Entonces, vamos a hacer más grande esto. Aquí está ya la expresión. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es trabajar el primer paréntesis. Para poder trabajar el primer paréntesis, yo voy a escribir P, ¿verdad? P, P, P disyunción, ¿sí? ¿Verdad? P disyunción, P disyunción Q. Perdón, es P conjunción. Sí, perdón, es P conjunción Q. Ahora bien, tenemos ahí el primer valor. Y lo primero que tenemos que hacer es evaluar lo que nos dice P disyunción Q. Entonces, si nos habíamos dado cuenta en las anteriores, voy a hacer una pausa aquí. Muy bien. Ahí ya tenemos exactamente las tablas de cada conectivo, ¿verdad? Tenemos la de conjunción, que es esta que está aquí, disyunción, ¿verdad? Vamos a dejar las demás de aquí, la de sí y entonces, y hasta por aquí, pues quizás vamos a dejar la de sí, solo sí, ¿verdad? Entonces, se trata propiamente de esto, que debemos de conocer cada una de las reglas, ¿verdad? Y la regla principal de conjunción es que deben de ser verdaderos cuando las dos sean verdaderas, ¿verdad? Que representa la misma tabla. Entonces, solamente la primera sería en este caso verdadera. Todas las demás serían falsas, 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 ¿verdad? A medida que nosotros vayamos avanzando debemos de ir pensando. Por ejemplo, vamos con la siguiente, solamente que totalmente lo contrario, P y Q. En la siguiente, primero debemos de trabajar lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Y hasta después trabajamos lo que está fuera de ellos. En este caso,
lo de P disyunción, P disyunción Q, nos dice que va a ser únicamente falso cuando los dos sean falsos y lo único donde cumple es en la última, ¿verdad? Todo lo demás va a ser verdadero, verdadero y verdadero. Si nos estamos dando cuenta, ya tenemos los dos paréntesis. Ahora debemos de trabajarlo con el que está con el sí entonces que está entre los corchetes, ¿verdad? El que une a estos dos. Para esto es más fácil hacer lo siguiente. Yo le voy a poner 1 y le voy a poner 2, ¿verdad? Para saber identificar. No, porque usualmente esto sería así. Voy a tratar de escribir de la misma manera. Tenemos P. Voy a poner aquí P, PQ. Permítame mientras coloco esto. Muy bien, entonces ya estamos. Ahora tenemos que evaluar estas dos. Lo voy a generar con color. Estas dos columnas con el conectivo propiamente de, ¿verdad? En este caso sí, entonces la regla de esto dice que aquí tenemos las reglas, ¿verdad? Nos dice exactamente que únicamente va a ser falso cuando la primera sea verdadero y la segunda sea falso. Como ahí las tenemos en orden, ¿verdad? Observemos que ninguna de las dos cumple. ¿Por qué motivo? Porque la primera tendría que ser verdadera y la segunda tendría que ser falso. Por lo tanto, todo será verdadero, ¿verdad? En este caso ya tenemos la primera. Ya tenemos trabajados esos. Ahora lo que hacemos después, muy sencillo. Seguimos en el anterior, seguimos en el siguiente. En este caso tenemos que evaluar, es decir, negar antes de poder realizar, tenemos que negar lo de P conjunción Q. Entonces ahorita lo voy a colocar, por eso voy a pausar el... Muy bien. Ahora, como lo que había dicho que tenemos que negar en este caso tenemos que negar P conjunción Q. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, la negación es decir, si está falso, hacerlo verdadero, porque como en la primera está verdadero, lo hacemos falso. Y todo lo demás, como estoy aquí, ¿verdad? En la número 1. Entonces, lo hago, todo lo demás lo hago verdadero porque está falso, ¿verdad? Estoy negando. Ahora bien, ¿qué hacemos después? Inmediatamente lo que hacemos es ya que yo ya tengo la negación, entonces este sería mis valores 3, ¿verdad? Este es mi valor 4. Entonces, yo tendría que de alguna manera con el 3 y el 4 hacer la última expresión, que sería la expresión completa, ¿verdad? Entonces, déjenme pausar el video para poder escribirla. Ahora bien, ya que ya está ahí, lo que vamos a hacer es evaluar los valores de la 3 y la 4, ¿verdad? Allá arribita están los números. Entonces, como ya negué, ya tengo la unión de las dos expresiones, entonces lo que tengo que hacer es evaluarlo con sí, solo sí, o en este caso doble implicación, que es la flechita con la dirección hacia los dos lados. Entonces dice que va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos o los dos sean falsos. Solo donde no cumple es en la primera, ¿verdad? Entonces diríamos que es falso. En todo lo demás, como cumple ambas y ambas, ¿verdad? Vamos a decir, quizás vamos a ponerle las líneas aquí que corresponden, ¿verdad? Entonces,
En la siguiente vemos que en realidad cumple en estas dos, por lo tanto en esta es verdadera, ¿verdad? Todo lo demás es verdadero. Y así es como construimos esta expresión. Creo que vamos a ir al siguiente ejemplo. Bueno, estamos ya en el segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Ahora bien, debemos de saber que en este caso, que para poder saber, como lo primero que debemos de observar, que la cantidad de proposiciones son 3, y como son 3, lo que tendría que hacer es primero saber cuántos valores voy a necesitar. Para eso utilizo la fórmula que estoy señalando ahí. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? O ¿cómo trabajar esto? Por ejemplo, voy a volverla a copiar. Y en este caso, donde está n va a ser la cantidad de proposiciones. Y como la cantidad de proposiciones tenemos p, q y r, que tenemos que son 3, 2 elevado a la 3, o sea, 2 por 2 por 2 por 2, es decir, nos da 8. ¿Ya? 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces son 8 valores. Como quien dice, es el doble de lo que yo tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces, inserto las otras dos. Entonces, ahora sí ya puedo empezar a trabajar. Pero ¿cómo, en este caso, cómo sería el orden? Primero, 4 valores. Cuatro valores verdaderos, ¿verdad? Y 4 valores falsos. En la siguiente le voy reduciendo, por ejemplo, 2 valores verdaderos y 2 falsos hasta completar la tabla, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y en la última, pues, un valor falso y un verdadero. ¿Se dan cuenta? Ahí ya tengo mi orden. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ver mi expresión. Entonces, lo primero que dice que tengo que hacer es evaluar la primera expresión, ¿verdad? Muy bien, ahora lo primero que tengo que evaluar es el primer paréntesis. Entonces, el primer paréntesis voy a utilizar nada más P y Q con la regla o con la tabla de, ya nos tendríamos que haber aprendido eso con la regla de, en este caso es es disyunción, ¿verdad? Disyunción. Ahora, como es la tabla de disyunción, y disyunción nos dice, veamos, vamos a mostrar. Ahora bien, estamos aquí, entonces tenemos que la tabla de disyunción nos dice lo siguiente. Nos dice que va a ser únicamente falsa cuando las dos sean falsas. Y veamos que solamente voy a ir a utilizar estos dos. Le voy a colocar un color para que usted se vaya dando cuenta cómo estoy trabajando esto, ¿verdad? Solamente esos dos. Va a ser falsa cuando los dos sean falsas. Aquí no cumple, es verdadera, ¿verdad? Verdadera, verdadera. Aquí es verdadera, también es verdadera. Aquí en esta última dos sí no cumple porque observemos que tanto P como Q es falsa, ¿verdad? Entonces, si lo queremos ver de esta manera, voy a numerar esto. Ocho valores. Ahí están los 8 valores, ¿verdad? Entonces, ahora bien, voy a ir a evaluar la siguiente. Observen que ahí va a aparecer. Ahora, en la siguiente es P disyunción R, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer después es simple y sencillamente con P y R, es decir, P y R, ¿verdad? Entonces, la Q la tenemos que no nos sirve para nada.
solamente nos está diciendo P y R, ¿verdad? Entonces ahí estamos, P y R. Entonces para no confundirnos, ¿verdad? Entonces P y R siempre cuando las dos sean falsos, ¿verdad? Entonces venimos y decimos, como no cumple es verdadera, tampoco cumple es verdadera, es verdadera, es verdadera. Aquí, observemos que aquí, en eso que tengo subrayado, sí cumple, por lo tanto es falsa, ¿verdad? Ahora bien, observemos que aquí en estos dos tampoco no cumple, es verdadera, y en esta última vuelve a cumplir, entonces falso. Cuando se cumple la regla es cuando es falsa, ¿verdad? Entonces ya tengo, ahora lo que tengo que hacer es evaluar todo lo que está entre corchetes, solamente que con el conectivo de conjunción, ¿verdad? Ahorita va a aparecer. Ahora, como podemos observar, aquí lo que estoy evaluando propiamente es P y Q y P y R, ¿verdad? Entonces, lo que ya no necesito estos, ¿verdad? Sino que simplemente necesito estas dos, la 1 y la 2. Miren que aquí las tengo hasta enumeradas, ¿verdad? 1 y 2. Solamente que con la regla de división. ¿Cuál es esa? Ahorita se las muestro. Ahora bien, aquí solamente dice que va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas. Entonces, donde en la primera fila observemos que no, como cumple la condición, es verdadera, ¿verdad? Aquí también cumple, aquí también cumple, aquí sí no. Estas tres aquí son falsas porque no cumplen, ¿verdad? En la 6 a la 8. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es hacer una casilla para Q y R, ¿verdad? Solamente que con el conectivo de doble implicación. Ahorita la va a aparecer. En este caso, estamos en la otra donde yo tengo que evaluar Q implicación R. Para eso sí necesito los primeros valores, ¿verdad? Solamente para poder colocar los valores. Y doble implicación nos dice que va a ser verdadera cuando o las dos sean verdaderas o las dos sean falsas para que sea verdadera, ¿verdad? Que sean iguales. Entonces observamos que en la primera es verdadera. Solo voy a ir señalando donde sean verdaderas. Aquí también es verdadera. En la siguiente también. Y en esta. ¿Verdad? Entonces, ya que hemos obtenido todos los valores, lo que nos queda es seguir evaluar la última expresión como tal, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es ahorita les va a aparecer. Ahora bien, vamos a evaluar el último conectivo, que es el de implicación, ¿verdad? Entonces, para lo cual vamos a necesitar su tabla. Entonces, si se dan cuenta, aquí se trata, yo se la estoy mostrando ahorita en este mismo instante, pero vale la pena mencionar que hay que sabérsela, ¿verdad? Bueno, ya la tenemos ahí. Entonces, solo lo único que vamos a necesitar es la 3 y la 4, ¿verdad? Que en este caso la 3 y la 4 solamente son los resultados que ya fuimos a obtener, ¿verdad? Y entonces, para estas, lo único que me dice que para que sea falsa, la primera tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser falsa. Entonces, aquí es falsa, aquí también es falsa. De ahí todo lo demás es verdadero. Lo más esencial es aquí es solamente escribir, colocar la letra que corresponde en donde sea falsa, ¿verdad? O sea verdadera con respecto a las reglas. Es más fácil hacerlo de esa manera. Entonces,
Aquí dejamos este tema de, de expresiones lógicas, ¿verdad? Vale la pena mencionar que hay que saberse muy bien las tablas de la verdad de los conectivos lógicos, ¿verdad? Entonces, pasemos, nos vemos en la siguiente clase.